Esperen un poquitito que yo pueda. Ahí está. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, Hola. doctora. ¿Bien? Sí, doctora. Bueno, recuerdan que habíamos hablado que la causa de las complicaciones crónicas de la diabetes estaban relacionadas con el mal control glucémico, ¿no? Habíamos hablado que se activan en las células que no son dependientes de glucosa para el uso de dependiente de insulina, perdón, para el uso de glucosa, se activan mecanismos enzimáticos que terminan generando estrés oxidativo, que terminan generando cambios muchas veces irreversibles en los tejidos, y eso lleva a que con el tiempo aparezcan complicaciones crónicas. Habíamos hablado de que estas complicaciones van a verse en estas situaciones, en la retina, en el glomérulo, en el nervio periférico, en el Profe, cristalino. disculpe, ¿puede solicitar que apaguen los micrófonos porque se Bueno, se entrecorta? escucha una música de antes, ¿no? Bueno, chicos, por favor, el que tenga micrófono, que lo corte, porque yo escucho un chamamé también ahí de fondo. Ahí está, ahí se apagó, parece. Bueno, entonces, la acumulación de sustancias oxidables dentro de las células van a generar que se genere este aumento del estrés oxidativo, básicamente, o sea, se generan radicales libres que los mecanismos de limpieza están alterados, y eso lleva a que con el tiempo se generen cambios irreversibles. El más irreversible de todos sería la autooxidación, que es un cambio no enzimático, en el cual las mismas estructuras glicosiladas, proteínas, lipoproteínas, lípidos, etcétera, de los tejidos, la colágena como un elemento importante, se van deformando, van alterando su conformación, formando sustancias que son, digamos, que no son funcionales y que van generando las complicaciones. Entonces, esto es lo que por ahí vemos, por ejemplo, la formación de los productos avanzados de glicación proteica, que se ven en tejidos conectivos sobre todo, pero también se ven en el cristalino generando la catarata metabólica relacionada con la diabetes, pero tiene efectos sobre todas las estructuras de nuestro cuerpo donde no ingresa glucosa dependiente de insulina. Entonces, como conclusión, esta situación, digamos, este estrés oxidativo inicial, alteración de vías metabólicas y demás, depende de la hiperglucemia. Si nosotros sacamos la hiperglucemia, esto no se va a producir y no vamos a tener ninguna de esta progresión que lleva a que tengamos alteración vascular, que tengamos desmielinización nerviosa, que tengamos obstrucción vascular con trombosis y las lesiones como las vamos a ver enseguida. Entonces, debe quedar en claro que cuando se trata un diabético se debe tratar a control completo. O sea, glucemia normal, presión normal, colesterol, triglicéridos normales. Porque si no, en algún momento aparece la complicación. Entonces, recién, por ejemplo, hace un ratito, antes de las 12, estuve viendo una señora de 60 y algo de años, 65 creo que tiene, diabética, de mucho tiempo de evolución, que ya hace como 12 años hizo un síndrome coronario, hizo un infarto silente, entró directamente en insuficiencia cardíaca al hospital. Posteriormente esa señora, estamos escuchando ruido de atrás. Posteriormente, esa señora, ¿se escuchan? ¿Sí? Silenciar a la gente que está, porque hay varias que están y hay uno que está escuchando música y no se la escucha muy bien a usted. A ver cómo se hace silenciar. Acá me silencio yo. A ver acá. Más. No sé cómo se pone eso. Ahora parece que se silenció todo. Sí. Ahí parece que se dio cuenta y apagó el micrófono, Sí. profe. Exacto, bueno. Bueno, les contaba, esta señora obesa hizo un infarto hace como 12, 15 años. Posteriormente comenzó ya a hacer retinopatía
que requirió tratamiento, fotocoagulación en los ojos. Posteriormente, junto con eso, comenzó a tener proteinuria. Profe, disculpe, ¿qué tenía en los ojos? Retinopatía, empezó a tener afectación retinal que necesitó tratamiento con panfotocoagulación, que es uno de los tratamientos, digamos, para tratar de detener la progresión del problema, digamos. Pero bueno, tiene visión relativamente conservada aún. Posteriormente, fíjense, bueno, tiene su nefropatía, por lo tanto tiene proteinuria, tiene hipoalbuminemia, todavía con la función renal relativamente conservada, pero hace 2 años atrás empezó a usar esas chinelas Crocs que usan, que son comunes, digamos, y resulta ser que por su neuropatía periférica no sintió que la arandelita que tiene para enganchar la tirita que va hacia atrás le generó una úlcera en el pie, que obviamente ella se dio cuenta cuando el pie se le quedó rojo y caliente, no cuando se lastimó. Necesitó un tratamiento estuvo como 3 meses internada por una úlcera que llegó hasta prácticamente el talón. Después, bueno, se le pudo curar, se hizo plasma enriquecido en plaquetas, se le hizo un trasplante, se le trasplantó piel en la zona. Con eso logramos que recupere el pie. Ahora resulta que esta señora, el problema de ella es que tiene mareos, no puede caminar, se para y empieza su mareo. Lo que hace es una hipotensión ortostática de más de 40 milímetros de sistólica. Entonces, está hipertensa porque le tomamos la presión y tiene 180/100, pero la paramos y la presión baja a 10/6. Entonces, tratar con esta paciente es muy difícil porque no puede hacer ejercicio, no puede, o sea, controlar la glucemia es bastante complicado y encima las complicaciones crónicas que tiene que hacen que la señora de por sí esté deprimida porque no tiene una calidad de vida como la gente y eso hace que todo se vuelva más difícil. Si desde el comienzo le exigimos al paciente que tenga una mayor compromiso con su tratamiento, probablemente no lleguemos a esto. Veamos cada una de ellas. Fíjense, la nefropatía diabética no aparece al comienzo de la diabetes. Demora más o menos 10 años en comenzar a aparecer. 10, 15 y para llegar a insuficiencia renal crónica, en realidad hasta 20 años para que pase. O sea que tuvimos que haber hecho mal las cosas durante mucho tiempo para llegar a esa situación. Pero fíjense, hasta el 10% de los diabéticos tipo 2 la padecen. En este caso, esta señora es una diabética tipo 2. Pero si vamos a los diabéticos tipo 1, que son mucho menos frecuentes, ellos llegan a ser hasta un 30% de nefropatía diabética con requerimiento de diálisis y trasplante. Y de hecho, este grupito que llega a insuficiencia renal terminal y requiere diálisis son los pacientes que son candidatos al trasplante de páncreas y riñón simultáneo. Bueno, si tienen la suerte de acceder al mismo. Es una causa de morbimortalidad y también recordamos que acá en nuestra provincia, a mí siempre me llamaba la atención por qué en los centros de diálisis, como dice la literatura, no está lleno de diabéticos. Y resulta que en provincias con un control no bueno de la enfermedad, los pacientes fallecen antes, fallecen por otras complicaciones, las cardiovasculares, las infecciosas, pero no de hemodiálisis, no por insuficiencia renal. Nosotros tenemos un centro de diálisis acá en el hospital que tiene 22 pacientes y uno diría que la mitad deberían ser diabéticos y no, resulta que tenemos 3 diabéticos. Lo cierto es que es una causa muy importante de ingreso a diálisis en cualquier lugar del mundo. Como les dije, el 10% tiene, no todos, entonces claramente hay un factor genético que favorece. Entonces hay pacientes, por ejemplo, que tienen familia de hipertensos, de cardiopatía o de nefropatía, que es más común que hagan este tipo de afectación. Y eso es notorio porque yo les había contado los otros días que tuvo un señor que tenía más de 60 años de diabetes y no tuvo complicación en el riñón ni en la retina, y sí lo hizo en los nervios periféricos. El otro problema es la hiperglucemia, como hablábamos hace un rato. La hiperglucemia crónica genera una liberación, una marcada proceso inflamatorio con liberación de citoquinas a nivel del mesangio, con lo cual
hay aumento de este mesangio, hay aumento de toda la estructura y va llevando a la obliteración del ovillo capilar. Entonces, la hiperglucemia nuevamente es la culpable de que se generen estos trastornos hemodinámicos, porque si hay hiperglucemia, piensen ustedes que el flujo, digamos, la filtración a nivel renal puede estar aumentada, entonces, porque hay vasodilatación, porque hay aumento del flujo plasmático, y todo eso nos va a llevar con el tiempo que tengamos la obliteración capilar, o sea, la alteración morfológica. Entonces, no todos lo hacen, pero hay que estudiarlos en todos los pacientes diabéticos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar, digamos? A nivel del glomérulo, un engrosamiento difuso de la membrana basal glomerular es lo que ustedes conocen como glomérulo de Kimmel-Wilson, digamos. Generalmente estos trastornos aparecen antes que la microalbuminuria. De todos modos, normalizando la glucosa, uno puede retrogradar esta situación y evitar que la situación progrese. Y en el túbulo no está libre de afectación porque vamos a tener depósito de glucógeno, engrosamiento de la membrana basal, y eso nos va a generar con el tiempo trastornos tubulares, o sea, nefropatías tubulares asociadas al síndrome nefrótico clásico de la nefropatía diabética. Como ustedes ven acá, parece re difícil, pero fíjense que partiendo de la hiperglucemia, en presencia de productos avanzados de glicación proteica, se producen estas sustancias, o sea, estos productos en la membrana celular, activan el receptor para angiotensina 2, entonces vamos a tener una serie de alteraciones que nos van a llevar a generación de radicales libres. Estos radicales libres favorecen la expresión de estas citoquinas inflamatorias como células de crecimiento, factores de crecimiento, factor de crecimiento kappa beta, factor de crecimiento tipo beta. Hay gran cantidad de este otro malo, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Hay muchas citoquinas que se activan y van llevando a que tengamos esto, digamos. Una sobrevida cortada del glomérulo, de la nefrona como tal, la generación de vasos aberrantes, que es una cosa común por el mecanismo por los mecanismos de complicaciones crónicas, acumulación de matriz extracelular, se van muriendo las nefronas, y las nefronas que quedan, no les queda otra que hiperfiltrar para compensar las que no están más. Todo esto lleva a que con el tiempo aparezca la enfermedad renal. Como ustedes ven, no es solamente el glomérulo, es toda la nefrona la que sufre la situación. Entonces, vamos a tener un daño glomerular que nos altera los podocitos, los glomérulos se van obliterando y van muriendo, y por otro lado en los túbulos tenemos una alteración en la endocitosis de la albúmina, recuperación, o sea, reabsorción reducida, y por lo tanto vamos a tener proteinuria, ¿no? Aumenta la oferta proteica al túbulo, no es capaz de reabsorber, tenemos hiperfiltración debido a que, tenemos este aumento de presión intraglomerular. Eso hace que el paciente hiperfiltre, y vamos a ver que todo esto tiene parte de la diabetes y de la expresión de esta sustancia que ustedes van a ver que cuando veamos tratamiento es importante, que es el cotransportador de glucosa tipo 2, de sodio y glucosa tipo 2, que está alterado en los pacientes diabéticos. Entonces, lo que se ve con el tiempo es que el paciente, por la glucosuria, altera la reabsorción. Estos cotransportadores están más expresados en el diabético, entonces reabsorbe más glucosa. Esto genera hiperfiltración, albuminuria, y al final tenemos el daño por diabetes. Si uno logra controlar la hiperglucemia, todo se viene para atrás. Bien, y esto es algo relativamente nuevo, digamos, con respecto a cómo se debe interpretar una nefropatía diabética. Estos valores de estadios de filtrado glomerular se dividen de G1 a G5 dependiendo del clearance de creatinina, ¿no? Ustedes van a ver que un paciente diabético por ahí tiene un clearance de 140 mililitros minuto, de 150 mililitros minuto, y uno dice, uy, qué bárbaro, ¿cómo filtra este riñón? Sí, está hiperfiltrando. Eso no significa que está bien, sino que está mal. Significa que los mecanismos, sobre todo la hiperglucemia, están presentes y si no se tratan rápidamente, van a perpetuar el proceso.
Entonces, para clasificar o establecer el riesgo de padecer nefropatía, vamos a utilizar estas dos tablitas, digamos. Una, el deterioro del filtrado glomerular, entonces hablamos del G1, el que tiene el clearance normal, el G2, que tiene hasta 60, o sea que podemos considerar que está ligeramente reducido, el G3, que ya se divide en A y B, y fíjense que partimos de 60 a 45 y de 45 a 30. ¿Cuál es la diferencia acá? Que en el GB, se comienzan a ver ya las alteraciones propias de la uremia, como comienza a haber acidosis metabólica, alteraciones fosfocálcicas, anemia por insuficiencia renal. Y cuando entramos en la etapa 4, ya estamos mal. Esto implica que nosotros tenemos que preparar al paciente para que comience a hemodializarse, y cuando el clearance esté por debajo de 15, ya directamente tendremos que pensar en comenzar a dializarlos. Por otro lado está la albuminuria. Entonces la albuminuria se divide en A1, 2 y 3. Doctora, una pregunta. En el estadio G3B, ya no con síntomas tipo de la uremia, ¿no sería más factible hacerle la hemodiálisis porque ya está presentando la alteración por la uremia? No, o sea, mientras que el riñón tenga algo de aclaramiento, no se debe dializar. Actualmente el criterio de diálisis incluso es menos de 15, o sea, antes decíamos que al diabético le dializamos ya con 15, porque vamos a ver que está desnutrido, tiene una evolución en general peor que los otros, pero esperamos a 15. No se debe dializar antes, los pacientes no van a tener grandes mejorías con la diálisis. Claramente, en la etapa 5 sí. Estas normas CADIGO, esta sigla, digamos, son normas internacionales de enfermedad renal. Ustedes van a ver que la van a encontrar repetidas en muchos lugares porque son las que están vigentes a nivel mundial. Bueno, como les decía, la otra cosa sería la albuminuria. Menos de 30 es bajo riesgo, o podemos decir que está normal. Entre 30 y 300 decimos que hay microalbuminuria, y cuando tiene más de 300 ya seguramente va a haber una macroalbuminuria y va a haber proteinuria dosable en la orina común. Entonces surge esto, digamos. Esto es una tabla de pronóstico de la enfermedad renal según las normas CADIGO. Y fíjense que los colorcitos son los colores del semáforo, ¿no? O sea, los colorcitos verdosos son buenos, los amarillos son ya de riesgo, anaranjado peor y rojo de alto riesgo. Entonces, fíjense, paciente con menos de 30 de miligramos de albúmina en 24 horas y un clearance de más de 90, tiene muy bajo riesgo, ¿no? Bajo riesgo. Sin embargo, si tiene G3A, habíamos dicho que este era el que tenía el clearance entre 50 y 40, 50 y 60 y 45, ¿no? 60 y 45. Fíjense cómo ya ha caído el clearance, y si tenemos microalbuminuria, ya el riesgo es moderado, ya es de alto riesgo, y obviamente si tienen proteinuria, ya es de muy alto riesgo. Entonces, con esta asociación de criterios, lo que nosotros tenemos es la contemplación no solo de la pérdida proteica, que eso tiene que ver con el problema glomerular, sino que también vemos toda la función renal con esta otra clasificación, digamos. Entonces aquí ya estamos teniendo no solamente problemas glomerulares, sino también tubulares o de otras características. Esto es lo que se pretende que uno tenga en cuenta. Entonces, en un paciente con diabetes le tenemos que pedir una vez al año un clearance de creatinina y una albuminuria de 24 horas para poder establecer en qué nivel está este paciente. Lo cierto que cuando nosotros vamos a evaluar estos pacientes, puede ser que encontremos microalbuminuria. La microalbuminuria no la vamos a tomar una sola, digamos. O sea, si aparece una, puede ser que haya hecho ejercicio, que haya tenido fiebre, que en esos momentos está muy descompensado de la glucemia. Entonces,
una sola albuminuria positiva no nos hace diagnóstico, tiene que haber por lo menos 2. Entonces, primera albuminuria, le decimos al señor o a la señora, en 6 meses usted tiene que repetirse este estudio. Generalmente en esta etapa es muy común que encontremos el filtrado normal o elevado. ¿Ah? Cuando ya tenemos el paciente con síndrome nefrótico, o sea, tenemos una albuminuria, sería la A3, vamos a ver que progresivamente va disminuyendo el filtrado glomerular, y si el paciente encima no tiene un buen tratamiento, la evolución o la rapidez del deterioro es importante. Desde que empezó la albuminuria hasta que aparezca el síndrome nefrótico, pasan más o menos 5 años. Y desde que empezó el síndrome nefrótico hasta que el paciente tiene que entrar a diálisis, si no me dio ningún tratamiento, a los 2 años va a estar ingresando a diálisis. Si me dio tratamiento, probablemente se demore, o tal vez ni siquiera haga falta que ingrese. Entonces, podemos decir que la parte incipiente sería una albuminuria persistente, la parte clínica cuando tenemos ya un síndrome nefrótico, entonces el paciente está con edemas, está con una proteinuria marcada. Este es el paciente que tiene como una orina con detergente, hace espuma por la gran cantidad de proteínas, y este paciente ya está con los trastornos propios del síndrome nefrótico. Tiene una hiperlipemia más marcada que si fuera solamente la diabetes, y bueno, y está además desnutrido por la pérdida proteica. En esta parte urémica estamos hablando de un filtrado glomerular en etapa, sería un G4, G5, y ya el paciente hay que prepararlo para, o sea, en realidad en el G4 ya se le prepara para diálisis. La historia es esta, es lo que le decía hoy. Fíjense que al diagnóstico de diabetes, más o menos vamos a tener una microalbuminuria a los 5 años, más o menos vamos a empezar a tener una proteinuria marcada a los 10 años más, y ya vamos a tener un marcado deterioro de la función después de los 15 años. Lo más probable es que de no mediar un tratamiento efectivo, en un lapso de 20 años termine en hemodiálisis. Entonces, como les dije, ¿por qué nos puede dar alterada la microalbuminuria? Porque el paciente esté descompensado, está con las glucemias muy elevadas, porque esté con una infección urinaria, porque no esté controlada la presión, porque tenga fiebre, porque haya hecho ejercicio, porque esté medicado con corticoides, con antiinflamatorios. Entonces, hay que aclarar, hay que preguntar si no hay ninguna de estas cosas para usar una albuminuria, digamos. Entonces, si ustedes ingresan a un paciente, a veces cometemos el error de hacer eso, ingresa un diabético por clínica y, bueno, y confirmación de infección urinaria, y es la oportunidad que tenemos de controlarlo. No me importa, no le pido albuminuria porque yo sé que me va a dar alterado y no me va a servir para usarlo como un valor de utilidad para definir si tiene o no el tema. Lo cierto es que se lo tienen que pedir una vez por año. Cuando piden orina de 24 horas, pidan siempre clearing de creatinina, entonces tienen la relación entre las dos mediciones y pueden aplicar las normas CADIGO y establecer el riesgo de tener nefropatía. Junto con el control glucémico hay que considerar otras cosas. El manejo estricto de la presión arterial. Considerar que los pacientes diabéticos, así como tienen nefropatía, también pueden hacer una neuropatía autonómica y entonces pierden la sensación de orinar y hacen una vejiga neurogénica que retiene orina. Si eso no se tiene en cuenta o no se busca, vamos a encontrar que el paciente probablemente evolucione más rápido a un fallo renal terminal. La otra cosa que hay que tener en cuenta es que el paciente esté bien hidratado, ¿no? Si nosotros lo deshidratamos, lo más probable es que el riñón sufra y empeore la progresión o acelere la progresión. Fármacos. Aquí hay que tener cuidado con algunos antibióticos, por ejemplo, los antibióticos aminoglucósidos, por ejemplo, algunos fármacos para la hipertensión arterial que pueden favorecer como el uso crónico de diuréticos que nos pueden llegar a deteriorar la función renal. Otra cosa a tener en cuenta es los estudios contrastados. Con mucha frecuencia estos pacientes tienen que hacerse una coronariografía, una arteriografía de miembros inferiores, y hay que tratar de usar contrastes de bajo, o sea, contrastes en lo posible no yodados, porque los yodados
pueden generar una nefropatía aguda y con eso acelera muchísimo la progresión de la enfermedad. Y claramente siempre en todo esto la indicación de la suspensión tabáquica es fundamental y tratar la dislipemia a objetivo de control es fundamental. Si el paciente está dislipémico, sobre todo hipercolesterolémico, probablemente progrese más rápido la enfermedad. Entonces, ¿cómo estudiamos una nefropatía diabética? Como les dije, una vez al año, albuminuria y Clearing de creatinina. Pero no es menos importante pedir, por ejemplo, un sedimento urinario y ver qué hay. Normalmente en el sedimento urinario de una nefropatía diabética no hay celularidad. A lo sumo hay algunos cilindros de proteínas, pero no hay células, no hay reacción. Se le dice sedimento anodino, porque no tiene nada, es normal. ¿Ah? Entonces, si ustedes encuentran un sedimento urinario patológico donde hay cilindros, donde hay glóbulos rojos, donde hay glóbulos blancos, o cilindros leucocitarios o eritrocitarios, tienen que buscar otra causa, porque seguramente la nefropatía diabética no es. Entonces, sedimento urinario patológico, busquen otra cosa. Tienen nefropatía, o sea, hay proteinuria, pero resulta que la retina está sanita, no tiene nada, y es raro. En general, cuando la retinopatía y la nefropatía van de la mano. Si una persona tiene problema en la retina, hay que buscar el riñón, y viceversa. Si tiene problemas en el riñón, con urgencia hay que ir a buscar la retina, porque si el paciente, supónganse, tiene que ingresar a diálisis, la heparina que se utiliza en la diálisis puede generar que haya sangrado en la retina y desprendimiento de la misma. Entonces, si no hay retinopatía, por lo menos pensar en otra causa. Y en esos casos se justifica pedir una ecografía, buscar, digamos, hacer una biopsia renal, por ejemplo. Si no, no. En la nefropatía diabética, la orina completa nos tiene que venir solamente con las crucecitas de proteínas y nada más. Si aparece otra cosa, hay que buscar otra causa. Yo, por ejemplo, creo que les conté, tengo una señora que hoy justamente le completé algunos papeles, que al año de convertirse de hacerse el diagnóstico de diabetes tipo 2, hizo un síndrome nefrótico, con cilindruria y proteinuria. Esa señora hizo un aglomérulo nefritis focal y segmentaria, y tuvo obviamente que hacer tratamiento con corticoides y demás para revertir la glomerulopatía de origen autoinmune, pero con eso hoy está bien. Esa señora, voy a volver a comentarle cuando veamos tratamiento, porque me dio un gran trabajo mientras estuvo con dosis alta de corticoide para controlar la glucemia. Ahora que dejó el corticoide, tiene una hemoglobina glicosilada de 5 y cuando estaba con la corticoterapia no la podía bajar de 9. Así que claramente medicamentos como los corticoides empeoran el control glucémico. Entonces, hecho el diagnóstico, uno lo que tiene que hacer es tratar de revertir si se puede. Doctora, disculpe, ¿cómo es la hemoglobina de 5? Hemoglobina glicosilada. Acuérdense que les dije que el control glucémico en el diabético yo lo hago por hemoglobina glicosilada y tiene que estar menos de 7 en el diabético. Ella se manejaba con hemoglobina muy alta y hoy me trajo el laboratorio con 5 de hemoglobina, pero ya está hace 3 o 4 meses, creo que desde el año pasado está sin corticoides. Bueno, entonces lo que queremos es que se revierta. En la etapa de albuminuria podemos revertir. Si el paciente no tiene eso, podemos impedir que aparezca, por ejemplo, buen control glucémico, o retrasar la evolución, cosa que no lleguemos nunca a la diálisis. ¿Cómo lo vamos a hacer? Intentando mejorar el control glucémico lo más que se pueda. Entonces tendremos que usar insulina si hace falta, o asociación de hipoglucemiantes orales, pero cuando entramos en etapa, en G3 de insuficiencia de filtrado glomerular, ya tenemos que pensar en que tenemos que retirar los antidiabéticos orales y dejar insulina. Hay que tener un plan de alimentación adecuado. Uno diría que si tiene un síndrome nefrótico y pierde proteínas, tal vez le tenga que dar una dieta hiperproteica, en realidad no. La dieta tiene que ser normoproteica, o sea que le podemos dar 1 gramo de proteínas por kilo de peso,
a 1.2 gramos de proteínas por kilo de peso. Sí tiene que ser un plan hiposódico, entonces ya tenemos que ir retirando la sal de la comida. Y después como medicamentos, independientemente del valor de presión, hay que iniciar los inhibidores de la enzima de conversión. Si el paciente no está hipertenso, vamos a utilizar la dosis más pequeña posible, por ejemplo 2,5 por día, y si el paciente tolera, le vamos a llevar a 2,5 cada 12 horas. Vamos a usar la mayor dosis que el paciente tolere sin hipotensarse. Y es importante el control lipídico. Seguramente va a tener que estar con una estatina o un fibrato para controlar la dislipemia, dependiendo la que tenga, ¿no? ¿Alguna pregunta con nefropatía? Bueno, igual yo les voy a dar después, les voy a dejar unos casos clínicos para que ustedes vean a ver cómo pueden estudiar a estos pacientes. Vayamos a la retinopatía. Fíjense, causa más frecuente de ceguera en adultos. Justamente ahora, en el hospital está internada una señora en la emergencia que debe tener 72 años, diabética desde hace mucho tiempo de evolución. Era mi paciente de PAMI, después yo dejé el PAMI y ya no me vio más. Y hoy vuelve al hospital porque hizo registro, o sea, aparentemente hizo un cuadro ahí, un trastorno de ansiedad, por lo cual la llevaron al médico, el médico le midió la glucemia, tenía 514 de glucemia, miligramos de decilitro, entonces la manda urgente al hospital pensando de que la señora estaba descompensada. Examinándolo, encontró una ulcerita en el borde, sobre el dedito chico del pie, y bueno, esta señora está ciega, en un ojo tiene directamente una catarata completa, y en el otro lado hizo un desprendimiento de retina, aún que se hizo todo el tratamiento, digamos, se hizo panfotocoagulación y demás, pero no tuvo resultado y terminó ciega. Lo peor de esto es que el paciente se queda ciego de un día para otro. No es que va perdiendo lentamente la visión, no. El desprendimiento de retina aparece en cualquier momento, muchas veces durante el sueño, y el paciente se levanta a la mañana y dice, ¿qué pasa que no veo? Bueno, por lo tanto es imperioso detectarlo. Fíjense que ya se pide nuevamente que una vez al año le mandemos al paciente al oftalmólogo para que nos haga un fondo de ojo con pupila dilatada y que nos mande el informe. El problema de la retina es la parte vascular. Ahí es donde comienza todo el problema. Y si ustedes se acuerdan, habíamos hablado de que en la retina se ve con mucha frecuencia el problema de la aldosa reductasa, que es una enzima que se expresa en los tejidos del ojo, y que eso genera aumento de radicales, diacilglicerol proteína quinasa C activados. Entonces, la microangiopatía es el problema. ¿Cuándo aparece? En los diabéticos tipo 1 podemos quedarnos tranquilos los primeros 5 años porque no va a aparecer. En el diabético tipo 2, que yo no sé cuándo empezó la diabetes, o sea, la detecté ahora, probablemente ya tenga desde el primer momento que lo vemos, ¿no? Claramente, si tenemos un mal control glucémico y otros factores de riesgo, las cosas van a ser peor. Entonces, hay extensas clasificaciones de la retinopatía diabética. Yo creo que es importante recordar que hay una forma no proliferativa en donde lo que tenemos básicamente es una especie de inflamación de los vasos de la retina que filtran líquido, entonces genera edema de la misma, o se forman, o hay pequeñas hemorragias secundarias a este problema inflamatorio. Y por otro lado tenemos una fase proliferativa en donde también hay esto anterior, pero hay formación de vasos nuevos que son vasos anómalos, tienen la pared vascular deficiente, entonces se rompen con más facilidad y pueden generar importantes sangrados en la retina. Cuanto más sangra la retina, más posibilidad de desprenderse tiene. Entonces,
En la retinopatía no proliferativa ustedes van a encontrar exudados duros y exudados blandos, que son manifestación de edema, ¿no? Los exudados duros se dicen que son como la gotita de la vela que uno ve, y los exudados blandos son exudados algodonosos sin bordes claros. Microaneurismas y microhemorragias son pequeños puntitos rojos que vamos a ver generalmente cercanos a los vasos. En la proliferativa, además de todo lo anterior, vamos a tener hemorragias, vasos de neoformación, que son vasos tortuosos, irregulares, y hemorragias. Si las cosas progresan, tenemos hemorragias en el vitrio al empezar a reabsorber la sangre comienza a retraerse, entonces genera fibrosis, esa fibrosis está adherida a la retina y al ir fibrosándose la desprende. El paciente, mientras tanto, ni se entera de lo que está pasando, digamos. Entonces, acá vienen ustedes, por ejemplo, microaneurismas alrededor de los vasos. Aquí ven lo mismo, pequeños microaneurismas alrededor de los vasitos. Aquí, sin embargo, ya ven una hemorragia. Aquí no se alcanza a ver bien, así que no. Y acá ven los exudados duros del edema macular. Eso es lo que uno ve cuando hay exudados en la retina. Importante tener en cuenta que el tratamiento de estas enfermedades es muchas veces la panfotocoagulación. Este grafiquito que se ve acá, lo que pretende mostrarles es cómo se ve una retina panfotocoagulada. Todas estas lesiones que se ven acá generalmente son de la retina periférica, parte periférica. Y entonces, con un fondo de ojo normal que hagamos sin dilatación, lo vamos a ver probablemente. Cuando le mandamos a panfotocoagular, o sea que la indicación la hace el oftalmólogo porque él hizo el fondo de ojo, lo que se debe hacer son más o menos 1200 disparos de láser en cada retina. Por eso es que ustedes ven acá un puntito al lado del otro, que son simplemente las quemaduras del láser que pretenden adherir la retina a la coroides y de esa manera evitar que se desprenda. Dejan libre este espacio acá, porque este es el espacio de la zona de la papila y la mácula óptica, ¿no? Entonces, eso es lo que uno debería ver. A veces, a mí me ha tocado ver, por ejemplo, que intentaba hacer el fondo de ojo y veía 3, 4 puntitos dando vueltas pegaditos por diferentes lugares. No se panfotocoaguló bien. Tiene que ser así, digamos. Son 1200 disparos. En general, por cada sesión, los oftalmólogos suelen hacer 200 a 300 disparos de láser en la retina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Saber que el oftalmólogo tiene que ver al paciente una vez por año y pedirle el fondo de ojo con pupila dilatada. Es importante controlar todos los factores, entonces la presión arterial, la glucemia, la dislipemia. Y dentro de las opciones de tratamiento, digamos si hay ya retinopatía, está la panfotocoagulación, como les mostraba recién. La fotocoagulación selectiva, en donde se hace solamente en unas partes, eso se suele hacer para el edema macular. Y si ya tenemos hemorragias intravítreas o prevítreas, muchas veces hay que recurrir a la vitrectomía. La vitrectomía consiste en la extracción del cuerpo del humor vítreo y la colocación en su lugar de un elemento que lo reemplace, digamos, que puede ser un aceite, generalmente se usa un aceite de silicona, o si no, un gas inerte. Doctora, una preguntita. ¿En Santo Tomé hacen panfotocoagulación o tienen que ir a Corrientes? En Santo Tomé no hay equipo de láser. Tenemos varios oftalmólogos, pero todavía no están haciendo. O sea que acá lo que nosotros hacemos es diagnóstico y derivamos los pacientes a un lugar en donde puedan hacer. O sea, de hecho, la especialidad retina, o sea, los de especialistas en retina, que son los que se encargan de estas cosas, en realidad hay muy pocos en pocos lugares. Entonces tenemos en Corrientes, en Resistencia, y después ya, bueno, también hay en Posadas, que son los que uno manda con seguridad de que le van a hacer lo mejor que se puede.
Fíjense ustedes, lo que uno tiene que tener en cuenta es que cuanto más demoramos o cuanto más tarde encontramos esto, lo más probable es que las posibilidades de recuperación sean malas. Fíjense la señora que les comenté recién, ella se pan fotocoaguló, igual quedó ciega. Así que bueno, hay que tratar de evitar llegar a esto. Si el paciente necesita una vitrectomía, significa que ya tuvo un desprendimiento de retina y no sabemos si va a tener una buena recuperación visual. Nos queda esto, digamos. El factor de crecimiento derivado de plaquetas, el nombre comercial se llama Avastin, es un anticuerpo monoclonal dirigido contra esta sustancia, digamos. Lo que hace es disminuir la neovascularización, que sería la forma más grave de retinopatía diabética proliferativa. Se puede hacer, generalmente hacen sesiones de 4 a 6 inyecciones intraoculares de esta sustancia, y con eso lo que se hace es detener o enlentecer la progresión de la neovascularización. No cura. Lo que hace es, mientras se aplica, mejora. Una vez que llegamos a la vitrectomía, no sabemos si el paciente va a tener una buena recuperación visual. Por eso es que es importante, más que nada, el control oftalmológico desde el primer momento. Y que acá nosotros, por ejemplo, en el hospital tenemos un oftalmólogo que hace consultorio y al que le mandamos a los pacientes para que le haga el fondo de ojo. Cuando encontramos alteraciones, el mismo doctor nos hace el informe y se pide por vía ministerio, si el paciente no tiene cobertura social, que reciba el tratamiento adecuado en Corrientes. Así que se puede, pero no está disponible en todos lados. Estas inyecciones son también costosas, pero bueno, también tienen resultados bastante buenos, si se hacen en el momento oportuno. Entonces, como conclusión, el éxito depende de la precocidad de la derivación al especialista y de la instauración apropiada del tratamiento. Por ejemplo, les comento otro paciente que tengo, que hace un montón que no lo ve. Este paciente hace por lo menos 2 años venimos haciéndole el trámite para que se vaya a Corrientes a hacer la panfotocoagulación en el ojo, porque ya está con una insuficiencia renal avanzada, en cualquier momento va a entrar a diálisis. Y por diferentes razones, porque perdió el turno, porque no pudo ir, porque ahora tenemos el asunto de la pandemia, porque no tenía el potasio normal, le patearon la cirugía porque se fue con el potasio un poquito alto, entonces se va demorando, se va haciendo cada vez más complicado el tratamiento cuanto más complicaciones tenemos. Entonces, lo mejor es evitar que aparezcan. Y la más común de todas es la neuropatía. La neuropatía diabética se dice que hasta el 60% de los pacientes la padecen, y si vamos a anatomía patológica o estudios post-mortem, por ejemplo, que se hacen autopsias, vamos a ver que hasta el 80% de los pacientes tienen alguna alteración en los nervios. Aquí no respeta ni la tipo 1, tipo 2, y de vuelta tiene que ver con el control glucémico y años de la enfermedad. Cuanto más tiempo, más posibilidad. El paciente ese que yo les dije que no hizo ni retinopatía ni nefropatía, tenía una neuropatía severa, hizo un mal perforante plantar que él no se dio cuenta, tenía signo del rezo y era como si tuviera toda la piel esclerodérmica por la rigidez que fue adquiriendo la piel por la glucosilación de la colágena. Entonces, la neuropatía hay que considerar que todos los pacientes la tienen. Entonces, cuando comienza a atenderse con nosotros un paciente diabético, hay que considerar, preguntarle si no tiene calambres en las piernas, preguntarle si no tiene dolores a la noche cuando se acuesta a dormir, preguntarle si él siente cuando camina que está apoyando su pie en el suelo, si no se lastima con frecuencia los pies, y después hay que hacer una evaluación. Entonces hay que mirar los pies, generalmente los pies neuropáticos van a ir teniendo atrofia de los músculos interóseos, entonces se notan mucho los tendones los tendones extensores de los dedos. También vamos a ver que por esa atrofia va a haber habiendo zonas de hiperapoyo, entonces suelen apoyar con más fuerza, digamos, sobre la articulación metatarsofalángica del primer dedo.
suelen expresarse o quedar más expuestas la zona del hallux, la zona del quinto dedo, que se llama juanetito, el que se forma en la articulación metatarsofalángica del quinto dedo. Y bueno, tenemos que observar si tiene vellos, si tenemos que observar la forma de los dedos. Generalmente los dedos van quedando en forma de garra con el paso del tiempo. Y tenemos que tratar de ver si hay o no. Entonces, las tres cosas que yo les pido y que están demostradas que son de utilidad es sensibilidad algésica y de protección. Eso lo hacemos, la forma más fácil sería tener este instrumento que se llama monofilamento, que es simplemente un nylon montado así en una base, y lo que generamos son compresiones generando que ese nylon se doble. Si el paciente siente eso, decimos que tiene la sensación de protección conservada. Si no siente, no la tiene. Y para hacer más rápido el examen, hacemos en 3 lugares: en el pulpejo del dedo gordo, en la base del primer dedo y en la base del quinto dedo. Y vemos esos 3 lugares, de un lado y del otro. La otra es la sensibilidad vibratoria con el diapasón, en donde lo que le hacemos es hacer vibrar el diapasón. Se recomienda el de 126 Hz y se coloca inmediatamente por detrás de la uña del dedo gordo. Si siente, decimos que la sensibilidad vibratoria está conservada, y si no siente, que tiene una apalestesia. A veces no tenemos el diapasón, entonces lo que nos puede servir es hacer otra prueba diagnóstica, que es la posición en el espacio. Entonces movemos el dedo del paciente varias veces para arriba, para abajo, y después le preguntamos que nos diga para dónde quedó el dedo. Entonces, si él atina, o sea, acierta para dónde quedó el dedo, podemos decir que él tiene la palestesia conservada, y si no, que no la tiene. Y vamos a buscar solamente 2 reflejos, el aquiliano y el patelar. Y si están muy apurados, el aquiliano solamente. Si hay un síntoma y una de estas alteraciones, el paciente tiene neuropatía. Entonces, la presencia de neuropatía ya nos tiene que alertar a nosotros de darle ciertas recomendaciones al paciente para evitar que se lastime, porque la principal causa de las amputaciones de los miembros inferiores de los diabéticos es por neuropatía. La neuropatía puede dividirse en la periférica y en la autonómica. La periférica, a su vez, se divide en la neuropatía crónica, que generalmente es distal y asimétrica, o sea, es en bota, en guante, que la más común es que sea la sensitiva. Significa, esta es la que el paciente siente como adormecido el pie, pero a su vez cuando se acuesta a la noche le duele. La motora es la que va teniendo debilidad muscular, entonces vamos viendo la atrofia de los interóseos, la deformidad del pie y la ausencia del reflejo. Y la mixta, en donde están combinadas las dos. Esto es crónico, esto va apareciendo lentamente. Las mononeuropatías, por ejemplo, una parálisis facial, una neuralgia trigeminal, una radicular gentecostal, la mononeuropatía femoral o crural, que son de la parte, digamos, proximal de los miembros inferiores, o la amiotrofia escapularo-pelviana, que es una atrofia por neuropatía de la región, que hace que los pacientes no puedan ni siquiera pararse solos de la debilidad que tienen en las cinturas. Son propias de las descompensaciones agudas. Muchas veces vemos que los pacientes ingresan al sistema y se hace diagnóstico de diabetes porque hicieron, por ejemplo, una parálisis facial. Hacemos un laboratorio, chequeamos al paciente y encontramos que está diabético. Las mononeuropatías suelen depender de la elevación, digamos, brusca de la glucemia, y suelen mejorar con el control glucémico. La polineuropatía distal y simétrica, una vez que está instalada, difícilmente podamos revertir. La que desaparece son estas. También, a propósito, siempre uno tiene pacientes para contar. El año antepasado, un señor profesor profesor de escuela secundaria, ingresa al hospital con una parálisis facial periférica, hipertenso, y en el laboratorio estaba además obeso con un índice de masa corporal de 35. Ingresa al hospital, laboratorio,
hiperglucemia, hemoglobina glicosilada, creo que tenía 9,5 la inicial. Este paciente empezó tratamiento y en el lapso de 3 meses desapareció por completo su parálisis facial. Logró bajar de peso, normalizó la glucemia, por ahora anda bien. Bueno, y después está la autonómica, no menos importante, yo diría que muy importante, en donde lo que más me preocupa porque puede llevar a la muerte al paciente en cualquier momento es la cardiovascular, en donde, como les dije, le tenemos que tomar la presión parado, acostado y parado, para detectar esta hipotensión postural o hipotensión ortostática. Lo peor de todo es que estos pacientes muchas veces hacen infarto y no tienen ningún síntoma, Doctora, o sea, no tienen dolor, ¿sí? cuando se le toma la presión acostado, ¿cuánto tiempo tiene que estar acostado para pedirle que se pare? No importa, Para ustedes lo paran y tienen que dejarlo parado por lo menos 3 minutos para tomarle la presión. Lo gracias. acuestan y le toman la presión. El tema es cuando se para, ahí que tienen que esperar por lo menos 3 minutos. Bueno, es común que veamos, por ejemplo, que viene un paciente con una insuficiencia cardíaca aguda y resulta que es diabético y que está cursando un infarto de miocardio. Y no menos delicada es la denervación cardíaca. Aquí lo que nosotros tenemos, lo que se ve habitualmente, es una taquicardia inapropiada. Normalmente cualquier persona en reposo debería manejar una frecuencia cardíaca entre 60 y 80. Los pacientes diabéticos con denervación cardíaca tienen de reposo una frecuencia cardíaca elevada, 120, 110, y resulta que, además de que la tienen en reposo, no tienen la compensación del ejercicio. O sea, cuando uno lo manda a caminar, correr o algo de eso, tendría que aumentar la frecuencia cardíaca, y no aumenta. Esto es peligrosísimo porque estos pacientes pueden hacer una arritmia fatal, pueden hacer una muerte súbita en cualquier momento. Entonces, es importante controlarle la frecuencia cardíaca, es importante hacerle pruebas, acá hay unas pruebas, las pruebas de Ewing se llaman, que se hacen con el electrocardiograma, en donde le pedimos al paciente que haga inspiración profunda, por ejemplo, apnea postinspiratoria, y ahí tenemos que ver cómo disminuye la frecuencia cardíaca. Si no hay disminución de frecuencia cardíaca, este paciente tiene una prueba de Ewing positiva. Hay varias pruebas, digamos. Una es con la Valsalva, otra es con la inspiración profunda, y con cada uno de esos, digamos, tiene que haber cambios de la frecuencia cardíaca. Si no hay, estamos diciendo que este paciente está denervado. Esto es gravísimo. Estos pacientes uno tiene que reconocerlos porque tienen un riesgo cardiovascular muy elevado y la posibilidad de hacer una mortalidad espontánea sin ningún aviso previo. Entonces, estos son muy delicados, hay que tratar de detectarlos. De ahí la importancia de mandarle al cardiólogo. El cardiólogo, si está, digamos, si es una persona, un médico que está comprometido con el paciente, le va a hacer un electro, le va a encontrar si hay una fibrosis en alguna cara del corazón y seguramente le va a hacer estas pruebas de Ewing que se hacen con el electrocardiógrafo nada más para ver si es que no tiene algo de esto. Bastante común de ver los síntomas gastrointestinales, en donde tal vez lo más común sea la gastroparesia, en donde lo que hay es un retardo, o sea, en realidad hay un retardo en todo el peristaltismo gastrointestinal. Entonces el paciente puede tener un retardo en la evacuación gástrica, eso lleva a que los pacientes, por ejemplo, coman y perdure en el estómago 10, 12 horas el alimento. Obviamente, ¿qué genera esto? Complica el hecho de que si el paciente toma una medicación o se aplica, por ejemplo, insulina antes de comer y tiene una gastroparesia, lo más probable es que la insulina haga efecto y le genere hipoglucemia y todavía no ha salido la comida del estómago, entonces no se absorbe y el paciente hace hipoglucemia. En general nos damos cuenta por qué hacen hipoglucemias después de comer. Pero si fuera un paciente que no está usando insulina, probablemente va a tener sensación de plenitud postprandial, va a estar con una disminución de la ingesta de alimentos por estas molestias, digamos. Puede tener vómito, enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pero bueno, lo más común es la hipoglucemia postcomida. ¿Cómo se soluciona? Y es difícil porque ya es un nervio, es un órgano que está denervado.
Podemos ayudar con un procinético, podemos tratar con una cisapride, mosapride, cisaprida, y tratar el reflujo gastroesofágico. Y la otra situación que suele ocurrir no es tanto diarrea como incontinencia fecal, que ocurre generalmente de noche, en donde los pacientes no se dan cuenta y se ensucian. Muchos años del comienzo de la enfermedad van a aparecer estos problemas. Y después están los geniturinarios. Otro motivo de ingreso al sistema, la disfunción eréctil. O por ejemplo la fimosis. Yo he tenido muchos pacientes que comparto con el urólogo que van a verlo a él por algún problema y resulta que en el laboratorio surge que tienen diabetes. La fimosis es uno de ellos, en donde los pacientes tienen mucha vergüenza de manifestar el problema, y en la otra cosa que tienen vergüenza es la disfunción eréctil, digamos, ¿no? Entonces, es difícil que lo expresen de primera intención, pero a veces van al urólogo y el urólogo dice, no, mira, usted está diabético, tiene que ir a tratarse la diabetes. Entonces, podemos encontrar disfunción eréctil. La disfunción eréctil merece un tratamiento en el paciente diabético, y si nosotros nos aseguramos de que esta disfunción es por neuropatía, podemos darle con relativa seguridad el sildenafil o el tadalafil. La recomendación en general es que para estos pacientes diabéticos le demos el doble de dosis. Entonces, si fuera un sildenafil, le vamos a dar 100 miligramos en vez de 50. Y con eso, si responde, significa que es neuropático y el paciente puede digamos, solucionar el problema. Pero si es arteriopático, o sea, si tiene una arteriopatía que compromete la inervación del órgano, probablemente no mejore con el sildenafil. El otro problema que tienen los hombres, sobre todo los diabéticos tipo 1, es la eyaculación retrógrada. Estos muchachos generalmente son hombres jóvenes, se casan, buscan tener, digamos, descendencia y resulta que no logran, digamos, conseguir embarazar a su pareja, digamos. A veces encontramos que en estos pacientes tenemos una eyaculación hacia la vejiga y eso hace que no se pueda lograr la procreación de estas personas. Y lo que nosotros vemos con el devenir del tiempo es la vejiga neurogénica. Estos pacientes comienzan a tener, o sea, vírgenes de tratamiento, ¿no? Suelen venir y decir, doctor, o sea, el paciente diabético en general, hiperglucémico, se levanta 4 o 5 veces a la noche a orinar. Cuando deja de levantarse a orinar y tiene un volumen urinario de la mañana mayor de 500 mililitros en la primera micción, seguramente está viendo ya una vejiga neurogénica. Esa es una de las preguntas que uno le puede hacer también. ¿Se levanta en la noche a orinar? ¿Orina mucho? ¿Qué volumen más o menos orina cuando se levanta a la mañana? ¿Cómo solucionamos esta vejiga neurogénica? Gran problema, porque la única cosa que está accesible a todo el mundo es el sondaje. Entonces, en las mujeres, por ejemplo, se aconseja el sondaje intermitente, se les enseña a las mujeres, a veces ellas mismas se sondan, drenan la vejiga y retiran la sonda. En los hombres, por ahí es más complicado el sondaje intermitente, pero bueno, también con una educación adecuada se puede hacer tranquilamente. Es menos riesgoso desde el punto de vista infeccioso hacer sondaje intermitente que dejar la sonda permanente. Los pacientes se los educa y son muy hábiles para hacer el procedimiento. En algunos casos, por ahí depende de dónde está y los recursos, hay incluso hasta marcapasos vesicales como para controlar la micción. No los tenemos disponibles acá. Y una mezcla de neuropatía autonómica con neuropatía periférica sensitiva es la artropatía del Charcot. Aquí lo que nosotros vemos habitualmente es una insensibilidad del pie, o sea, una neuropatía sensitiva periférica, con una alteración de la inervación autonómica del pie. Entonces, lo que vamos a ver es que hay vasodilatación,
hay hiperflujo, ese hiperflujo lleva a que haya aumento del recambio óseo, entonces el hueso va quedando osteopénico, va quedando descalcificado, puede fracturarse, entonces el pie comienza a deformarse y termina haciendo una úlcera porque está insensible y porque está apoyando segmentos óseos que no deben estar apoyados. Entonces, aquí ven ustedes un pie de Charcot. Se le llama también el pie en banana, porque fíjense cómo queda esta convexidad en el borde interno del pie, que está dado por el derrumbe de los huesos del tarso. Generalmente con este derrumbe lo que suele haber son fracturas, luxaciones, y si uno toca este pie, vamos a ver que está muchas veces rojo y caliente. Y uno diría, bueno, estará inflamado, está con una celulitis. No, es el hiperflujo que tiene este pie, que va haciendo que el hueso se reabsorba y se vaya rompiendo, porque como el paciente no siente, sigue apoyando y va rompiendo. Acá ven ustedes la radiografía, fíjense, está fracturado acá el metatarsiano y no se alcanza a ver mejor, digamos, pero este pie se ulcera y se termina amputando. ¿Qué hacemos con esta artropatía de Charcot? Primero hay que reconocerla, ¿no? Hay que saber diferenciar, o sea, esto es un proceso generado por hiperflujo, entonces no me va a dar leucocitosis, no me va a dar eritrosedimentación acelerada y no me va a dar ningún hallazgo de infección. Entonces, para evitar que esto ocurra, primero que nada hay que inmovilizar el pie y que el paciente no apoye, y que eso se mantenga por lo menos por un lapso de 6 meses para tratar de detener este derrumbe óseo que va ocurriendo. Y junto con eso, uno de los tratamientos que por ahí están aprobados como para usarlos, son los bifosfonatos, que son los fármacos que se utilizan para la osteoporosis, porque con eso lo que se logra es que el hueso, digamos, no pierda tanto calcio y recupere un poco la estructura. Es una alternativa. Este es un pie de Charcot. Generalmente hay zapatos especiales para que usen, que son carísimos. Yo hace unos años averigüé uno de los zapatos especiales para esto y salía en aquel entonces, hace 3 años por lo menos fue, salía algo así como 6.500 pesos. Así que no me quiero imaginar cuánto sale hoy, pero bueno, vale la pena intentar que lo vea un ortopedista y que trate de evitar la deformidad que va a seguir teniendo este pie. Estas cosas ya no se suelen volver atrás, lamentablemente. Entonces, ¿cómo la prevenimos? Control metabólico, caemos en lo mismo, entonces control glucémico, y ahí vamos a ver qué es lo que tenemos. Si el paciente tiene una polineuropatía, por ejemplo, con dolor nocturno, estos pacientes a la noche se acuestan y directamente parece que la sábana les está quemando sobre el pie. Entonces, no descansan por el dolor nocturno que tienen, así que uno tiene que obligarse a medicarlos. Hay que examinar correctamente y tratarlos. Medidas de protección para que no se lastimen, porque ellos cuando caminan no sienten, y medidas analgésicas. Entonces, hay muchos medicamentos que están aprobados y que se usaron durante mucho tiempo. Entonces, la amitriptilina, por ejemplo, que es un antidepresivo tricíclico, en dosis de 25 miligramos por día para empezar, suele aliviar el dolor nocturno. Si se asocia con carbamazepina, es mejor. La carbamazepina también la usamos de 200 a 400 miligramos de inicio. La otra cosa que se suele usar es un antidepresivo tricíclico que es la duloxetina. La duloxetina se puede usar hasta en dosis de 60 miligramos por día para aliviar el dolor del paciente con neuropatía diabética. La pregabalina es el fármaco por excelencia para el dolor neuropático. Entonces, en general se recomienda iniciar el tratamiento en un paciente diabético con 150 miligramos de pregabalina por día. Y el ácido tióptico, o ácido alfa-lipoico, como también lo pueden encontrar por ahí, es un medicamento captador de radicales libres. Entonces, responde al mecanismo fisiopatogénico de por qué se produce la neuropatía, digamos. Para que este medicamento sea efectivo, tiene que usarse en dosis de 600 a 1200 miligramos por día y por tiempos prolongados.
no tiene ningún sentido darle un mes y no seguir, porque para ir limpiando de esos radicales libres los tejidos, tiene que ser un tratamiento sostenido a largo plazo, por lo menos 6 meses. Sirven. El tema es que ya tenemos un trastorno que no lo vamos a curar, lo vamos a controlar o compensar o aliviar con la medicación. Y como les dije hoy, las mononeuropatías son generalmente comienzo de enfermedad, controlamos la glucemia y deberían mejorar. Junto con la neuropatía viene el pie diabético, ¿no? El pie diabético es esa condición de riesgo que tiene el extremo distal de los pacientes diabéticos relacionado con las complicaciones, con la neuropatía, con la vasculopatía, con los trastornos ortopédicos, que hace que sea un lugar particularmente de riesgo para infecciones, para traumatismos, para pérdida del miembro, digamos. Se considera también la falta de educación. Y es muy importante educar a los pacientes diabéticos para que ellos sepan cómo cuidarse. Entonces, ya hemos visto cómo buscar la neuropatía, hemos visto cómo buscar la alteración vascular. Yo por ahí no les di mucha... O sea, los pacientes deberían tener por lo menos un Doppler arterial de miembros inferiores al inicio de que lo empezamos a ver, para saber cuál es su condición. Y de acuerdo a los hallazgos, ver si se lo vamos a repetir o le vamos a mandar directamente a un cirujano vascular que lo revascularice. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos que buscar el pulso pedio, el tibial posterior, que son los dos que más frecuentemente se van a afectar. Acuérdense que las lesiones vasculares en los diabéticos son periféricas. O sea, difícilmente encontremos el ateroma en la femoral, la vamos a encontrar en la poplitea o en la tibial posterior, ¿no? Es siempre más periférica y siempre más extendida, más extensa, más complicada. Entonces, podemos buscar los pulsos y podemos buscar el índice tobillo-brazo, que se busca colocando el manguito del tensiómetro sobre la pantorrilla del paciente y, digamos, tomándole la presión, colocando el estetoscopio sobre la arteria pedia, o sea, en la cara anterior del pie, o sobre la tibial posterior, inmediatamente por detrás del maléolo interno. Entonces, lo que queremos encontrar ahí es el valor de la presión sistólica. Entonces, con mucho tenemos que estar en un lugar silencioso y todo, pero se puede, y vamos a ver que el paciente puede tener disminución del índice tobillo-brazo, significa dividir la presión arterial del tobillo dividido la presión arterial del brazo. Lo normal es que sea igual, que esté alrededor de 1, o sea, entre 0,9 a 1,1 está normal. Si le da más de 1,1, o sea, por ejemplo, tiene 180 de sistólica en el miembro inferior y tiene 120 en el miembro superior. Generalmente lo que estamos viendo ahí es un paciente que tiene una resistencia vascular aumentada por calcificación de las arterias. Eso es una indicación de neuropatía, no de arteriopatía. O sea, son vasos anormales porque están calcificados, pero llega sangre hacia la periferia. Por otro lado, puede ser que tengamos un índice tobillo-brazo disminuido. Entonces, significa que la presión sistólica del miembro inferior va a estar menor de la presión sistólica del miembro superior. Y en general, si nos da de 0,9 a 0,6, decimos que hay una isquemia. Si nos da de 0,6 a 0,3, ya es una isquemia crítica. Y si nos da menos de 0,3, ese miembro está totalmente ya inviable, probablemente sin posibilidad de recuperación. Y ustedes me dirán, ¿y cómo le puedo tomar la presión? A veces sí. Lo ideal es hacerlo con un Doppler. Entonces, con el Doppler, nosotros podemos detectar exactamente cuando comienza el flujo. O sea que es mucho más sensible y específico que hacerlo con el estetoscopio. Pero bueno, en la cama del paciente, al costado de la cama, es un estudio práctico, fácil de hacer. Y ¿quién habla ahí? Bueno, alteraciones ortopédicas. Lo que solemos hacer con estos pacientes es hacerle una pedigrafía.
La pedigrafía es simplemente hacerlo pisar al paciente mientras va caminando sobre una hoja que esté, o pintamos el pie del paciente para que quede la impronta, o lo hacemos con un pedígrafo, que no es nada más que una especie de latita de sello grande en donde ponemos una hoja, el paciente camina y vemos lo que queda. Generalmente, ¿para qué me sirve eso? Para ver las zonas de hiperapoyo. Las zonas de hiperapoyo van a ser las zonas donde él se va a lastimar inicialmente, digamos, y son las que nosotros, con los diferentes zapatos ortopédicos o plantillas, podemos evitar que se lastimen. Entonces, lo que nos va a dar una imagen del pie con áreas en donde se ve más oscura la tintura, que me indica que esa es la zona del hiperapoyo. Con eso, el ortopedista puede decir, bueno, este señor necesita una plantilla con realce en esta parte y demás, y le da una plantilla adecuada para que no lastime su pie. Y la falta de educación tiene que ver con todo lo que implica la diabetes, digamos. La educación del pie, para el cuidado del pie, parte por una adecuada higiene, por una adecuada forma de cortarse las uñas, por una adecuada forma de secarse, de calzarse, y bueno, y estar alerta a las complicaciones, a las heridas que puedan surgir. Como sabemos que por ahí tienen sensibilidad disminuida, ellos tienen que saber que tienen que mirarse el pie. Si no pueden mirar, tienen que pedir a alguien que les mire. Esta señora, por ejemplo, que les comenté, que está internada acá en la emergencia, esta señora no ve, así que ya no podía ver que tenía una herida. Encima no le dolía, así que no. Se dio cuenta la doctora que la vio anoche, cuando le subió mucho la glucemia, pues se puso nerviosa. Bueno, entonces, los pacientes que tienen alto riesgo para desarrollar úlcera claramente van a ser los que tienen neuropatía periférica, no sienten. Los que tienen la enfermedad vascular, no se le palpan los pulsos. Los que tienen deformidades estructurales, entonces tienen el pie de Charcot, el pie en banana, o tienen zonas de hiperapoyo, o tienen un pie hasta casi equino, o sea, con el arco muy marcado, o ya tienen el pie plano. Los que tienen deformidades en las uñas y en la piel, entonces tenemos onicomicosis, intertrigos micóticos, y tiene muchísima importancia averiguar si el paciente tuvo una úlcera previa. Entonces, la Organización Mundial de la Salud estableció la importancia del examen y el tiempo en el cual uno tiene que hacer el examen. Fíjense que acá el paciente que tiene sensación intacta y obviamente pulso intacto, hay que hacer cada 12 meses un examen exhaustivo del pie y obviamente mientras tanto educarlo. El de riesgo leve es el paciente que tiene neuropatía sensitiva, entonces o alteración en el diapasón, o alteración en el filamento o dolor nocturno. No tiene vasculopatía, no tiene deformidad. Hay que hacer control estricto, completo del pie cada 6 meses. Y ya tenemos que ver si podemos tener un podólogo o un ortopedista que vea el pie. Riesgo moderado. El paciente tiene por lo menos 2 alteraciones ya de las que mencionamos. Neuropatía y disminución de pulsos, que es el caso de esta señora. En realidad esta señora que yo les comenté, estamos acá, porque tiene neuropatía, no siente, tiene disminución de pulsos y además tiene deformidades, tiene dedos en garra y el pie rígido. Fíjense que aquí hay que hacer cada 3 meses el control, justamente para evitar tener lesiones como tiene esta señora, que hace 6 meses por lo menos dicen los hijos que está la heridita. Y si el paciente ya tuvo una ulceración o amputación previa, una vez por mes hay que mirar los pies. Entonces, esto es importante. Si ustedes al paciente el primer día que viene le dicen descálcese, vamos a mirar sus pies, él sabe que ustedes cada que él venga probablemente le hagan descalzar. Entonces, ya solo eso hace que ellos cuiden más sus pies. Con esto nosotros detectamos lesiones o, digamos, mayor riesgo de lesionarse y podemos implementar medidas preventivas. Entonces, en los pacientes de bajo riesgo hay que enseñar cómo limpiarse, lavarse y secarse, cortarse las uñas. Las uñas en general se liman, no se cortan.
Calzado adecuado, entonces le enseñamos que tienen que ir a comprarse el calzado en general por la tarde. En general tiene que ser un calzado amplio, donde entre el pie sin estar apretado. En lo posible, que la parte anterior sea ancha, que no sea de punta fina. Y que le entre bien. En lo posible, que entre con una media blanca de algodón, cosa de que la media blanca permite detectar si la media está manchada de que hay algo está pasando. Evitar traumas, entonces lo primero que tenemos que decirle acá en nuestra zona es que no ande de hojota. Los pacientes tienen la mala costumbre de andar de hojota, enganchan el pie en cualquier lado, se queman. Les contaba yo de un paciente que vendía asado, entonces él hacía el asado de hojota, se le cayó un carbón en el pie y se dio cuenta después al rato, así pateó el carbón para que salga y al tercer, cuarto día tenía el pie todo inflamado. Entonces, es importante educarles a que anden con un zapato apropiado, que no fumen y que sepan que si aparece una lesión, tienen que lavarla y llamarle al médico o venir al médico y quedarse quietos sin apoyar el pie. Con eso uno evita por lo menos que las lesiones lleguen muy tardías. Entonces, estas figuritas son folletitos de educación de los que disponemos los médicos para darle a los pacientes para que ellos sepan cómo cuidarse. Cuando aparece una úlcera en el pie, ya con esto vamos terminando por suerte, hay muchas clasificaciones, pero yo insisto en la de Wagner, que es fácil de ver, fácil de diagnosticar y fácil de implementar, digamos, de actuar de acuerdo a él. Entonces, vamos a tener un Wagner 0, que es el pie que ha tenido una úlcera, pero hoy está curada, o que tiene callos, o que ya ha sido amputado, se amputó un dedo o una falange. Entonces, ese es un pie de riesgo. No hay heridas, pero sí es un pie que tiene mal apoyo, que está deformado. Después tenemos el grado 1, en donde tenemos una úlcera superficial que compromete solamente hasta el tejido celular subcutáneo. Hasta aquí podemos tratar al paciente de forma ambulatoria. Cuando tenemos una celulitis, o sea, una úlcera profunda, que ya tenemos tendones involucrados y tejido celular más profundo, estamos hablando del grado 2. La diferencia entre el grado 2 y el grado 3 es que en el grado 3 tocamos hueso. O está el hueso expuesto, que se ve, o si no, introducimos en la úlcera un estilete o una sondita canalada y en el fondo tocamos hueso. Eso es grado 3. Y el grado 4 y el grado 5 ya son gangrena, digamos. Y acá tenemos un esfacelo extenso del tejido, ya esa zona del pie está fría, está maloliente, fétida, y ya requiere otro tipo de intervención. Entonces, grado 1, pie de riesgo. Grado 0, úlcera superficial. Grado 2, úlcera profunda con celulitis alrededor, está inflamado alrededor. Grado 3, llega a hueso. Grado 4, gangrena localizada. Grado 5, gangrena completa del pie. Y aquí ven ustedes algunas imágenes. Sirve para diferenciar las características del origen o de la causa de la úlcera. Este pie que está deformado, como ustedes ven, miren, no se ven relieves digitales, o sea, se habrá tenido amputado seguramente, tiene una gran úlcera en la planta del pie, con todos los bordes hiperqueratósicos. Ustedes ven que hay mucho callo alrededor, lo mismo que acá. Estas úlceras son úlceras neuropáticas. Parten de un pie que no siente, entonces con estas heridas estos pacientes pueden caminar sin ningún tipo de inconveniente. O sea, caminan por ahí con la limitación de la debilidad de la pierna, pero no porque les duela. Lo mismo que esto. Si ustedes ven acá, hasta que parece que en el fondo estamos viendo hueso. Es un Wagner grado 3. ¿No? Y acá en el último ven un pie que tiene una úlcera en una zona de apoyo, en el caso del hallux. Duele el hallux, así que si esta no le duele es porque hay un importante componente neuropático. Y lo otro que me habla de componente neuropático son estas deformidades rígidas de los dedos, que ya quedan en garra y no se los pueden estirar.
Entonces, eso es un pie, una úlcera neuropática. Tiene mucha secreción en el fondo, o sea, tiene mucho, elimina material, digamos. A diferencia de estas otras. Fíjense lo que es esta úlcera. Es una úlcera de bordes muy finitos, con esta livedo reticularis alrededor, esta coloración violácea pálida, con descamación de la piel de alrededor, y no hay deformidad marcada. Estas úlceras son extremadamente dolorosas, los pacientes gritan de dolor, ¿no? Aquí ya tenemos un Wagner grado 4, ya tenemos gangrena en una parte del pie, pero fíjense cómo tenemos toda esta celulitis alrededor. La piel está finita, se descama y tiene poca secreción. Estas son las diferencias. Bueno, y obviamente una úlcera neuropática tiene la piel caliente, una úlcera isquémica suele tener más frío el miembro, digamos. Aquí ven ustedes una úlcera que claramente es neuropática. Fíjense, bordes hiperqueratósicos, exposición de múltiples huesos. Acá tenemos el primero, no sé si es el segundo o el tercer metatarsiano, el otro, en donde obviamente el paciente capaz que caminaba. Ven acá la radiografía, tiene fracturado aquí este huesito, tiene fracturado este otro, o sea que hay osteomielitis agregada. Y si miramos el pie por la parte de arriba, vemos que tiene una extensa celulitis que compromete toda la parte anterior del pie. Entonces, uno diría, ¿qué será que le va a pasar a este pie? Esta foto la saqué de un libro de pie diabético, de un libro español, en donde a este pie lo salvaron. Le hicieron cirugía, le dejaron drenajes por un largo tiempo con inmovilización del pie y lograron curar las osteomielitis, cerrar las heridas y que el paciente vuelva a caminar sin mayores inconvenientes. Esta es una úlcera claramente neuropática. Los pacientes caminan con estas heridas y no les pasa nada. O sea, cuando les duele porque está inflamado, porque está con infección, recién vienen al médico. Bueno, y el manejo de las lesiones, de acuerdo al Wagner, tiene que ver, o sea, por eso les digo, a mí me gusta el Wagner porque nos pone rápidamente digamos, nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Un Wagner grado 6, o sea, sería el pie de riesgo que ya tuvo una úlcera o que tiene un juanete o una cosa así, hay que cuidarlo, entonces buen control metabólico, reducir todos los factores de riesgo, el tabaco, activar el ejercicio físico adecuado, usar zapatos cómodos y tratar todas las hiperkeratosis que pueda tener. Entonces, una vez al año, el médico tendrá que hacerle un examen completo de pulso, sensibilidad, reflejos, examen de la piel. Y el podólogo podría ayudar. Con podología tenemos un problema porque hay muy poquitos podólogos en el país. Y acá en la provincia creo que no tenemos ninguno. Teníamos uno que vivía en Resistencia y él que trabajaba en el Hospital Vidal, pero el señor no trabaja más. Así que es una especialidad, es un anexo, digamos, de la medicina. Se estudia en una universidad, tienen un título universitario, pero no hay personas que les interesa estudiar. Grado 1 es una úlcera superficial, entonces hay que tratar de valorar la enfermedad vascular periférica con un Doppler, hay que debridar o por lo menos tomar un cultivo superficial. En lo posible la recomendación es la curación con solución fisiológica y no apoyar el pie. El antibiótico puede ser de tipo vía oral. Grado 2, ya tenemos una celulitis agregada, ya hay afectación de tendones. Este paciente se debe internar. Hay que hacer todo igual que el anterior, hay que debridar, hay que evitar el apoyo, hay que poner antibióticos sistémicos, generalmente ponemos en dosis altas, por ejemplo, si fuera la amoxicilina, el ampicilina sulbactam, le vamos a hacer 3 gramos endovenoso cada 6 horas, o sea, le hacemos 12 gramos al día. Si vamos a usar ciprofloxacina, le vamos a usar la dosis máxima, que son 800 miligramos endovenoso al día. Y bueno, y evitar el apoyo. El grado 3, ya dijimos que hay afectación ósea, es básicamente todo lo mismo, y este paciente tendrá que entrar a quirófano para debridamiento.
Y el grado 4 y 5 deben ir tenemos que llamarle al traumatólogo para decirle que ampute ampute el miembro, digamos, a la altura que nosotros le indiquemos. Bien, con esto estamos terminando. ¿Alguna pregunta? Profe, disculpe Sí. la pregunta. En pacientes, por ejemplo, que tengan una enfermedad inmunológica, ¿cómo se trata ahí? Y que tenga diabetes claramente, ¿no? Porque usted dijo en la parte de nefropatía que pacientes que se trataban con corticoide era más complicado tratar la diabetes. Le das el corticoide y modificas el tratamiento de la diabetes para que puedas controlar al paciente. El tratamiento que vamos a comenzar a ver después tiene que ver con la necesidad del paciente, digamos, ¿no? El paciente necesita insulina porque no está controlando con antidiabéticos orales y bueno, le pondremos insulina. Haremos las asociaciones necesarias para que el paciente tenga el tratamiento apropiado y tenga la glucemia normal. No cambia. Tenés que darle pulso de corticoide, le das pulso de corticoide y controlás la glucemia para que no se escape. Digamos, con la medicación tenés la ventaja de la insulina, que sí o sí te va a bajar la glucemia dependiendo de la dosis que uses. Le quiero dejar dos cositas nomás, quiero mostrarle imágenes. Y este Power se los voy a pasar. Este es un interesante. Como les dije hoy, las úlceras más comunes son las neuropáticas, las que terminan con amputación, ¿no? Un 15% son puramente isquémicas, son las menos, y la mayoría, el resto son mixtas, ¿no? Tienen componente de las dos cosas. Entonces, en general, la mayoría, si se toman a tiempo, se tratan ambulatoria. Si hay complicación, dijimos grado 2, ya se interna. Esto es un tema porque cuanto más se demore en empezar tratamiento, más tiempo después se termina en recuperar y obviamente se gasta muchísimo más. Hace unos años hicieron un trabajo en el Hospital Vidal en donde les compraban zapatillas Adidas a los pacientes diabéticos. O sea, le compraron a los que pudieron, o hicieron un trabajo comprándole a algunos y a otros no. Y vieron que los que tenían la zapatilla Adidas, pese a que la zapatilla Adidas es cara, gastaron en total mucho menos que un paciente que andaba con la alpargata, con la ojota y terminó internado. El paciente internado, uno tiene que considerar que necesita altas dosis de antibióticos, internación. Si las cosas van mal, termina con una amputación, entonces va a necesitar una prótesis. Si encima el paciente que hace una amputación está demostrado que tiene mayor riesgo de presentar en los próximos 6 meses un evento cardiovascular, hace un infarto, hace una ACV, hace una infección, entonces claramente es muchísimo más caro. Entonces, lo que les decía, digamos, si nosotros amputamos a un paciente, fíjense, disminuyen su movilidad, va a tener que retirarse del trabajo. Eso le genera trastorno psicológico, disminuye su calidad de vida. Entonces, una por esto y otra por el costo de salud pública. Es mucho más fácil darle todas las cosas al diabético para que esté bien controlado y no haga estas complicaciones que tener que tratar una sola complicación. Un solo paciente que tenga una arteriopatía periférica, que necesite una arteriografía, una revascularización, va a gastar seguramente 200, 300 mil pesos, que no gasta él obviamente, sino gasta el sistema de salud, la obra social, que es muchísimo más que si le hubieran dado las tiritas reactivas, el mejor medicamento, el psicólogo, el psiquiatra y todo lo que necesitara para su buena atención. Entonces, importante, si vamos a hacer diabetes o vamos a trabajar en atención primaria de la salud, trabajar en prevención educando. Entonces le enseñamos un montón de cosas. Otra cosa, si vamos a atender seriamente a los diabéticos, tengamos un enfermero que sea nuestro aliado, digamos. El enfermero me puede hacer el examen de pie, me puede hacer el índice tobillo-brazo, me puede controlar la presión, la glucemia, pesarlo, medirlo
Y hasta decirle, mira, el doctor te va a retar porque vos no hiciste nada de lo que te dijo. Tenías que haber hecho esto, hasta le puede educar. Entonces, capacitar a un enfermero, tener un secretario adiestrado puede ser de mucha utilidad. Esto sirve muchísimo. Y entonces, muchas veces estos pacientes que tienen neuropatía severa o que tengan úlceras, hay que derivarlos. Esto es lo que ya vimos del pie, pero me interesa que vean, acá tienen un filamento. Lo que se pide es esto, ¿no? Que se doble el filamento y lo hacemos en estos 3 lugares del pie. Tiene, fíjense, una especificidad del más del 80% para predecir que ese pie se va a ulcerar cuando es negativo. Muchas planillas de registro de diabéticos tienen este grafiquito. Fíjense que rápidamente con crucecitas nosotros podemos fijarnos cómo está el pie. Ponemos si hay deformaciones, cómo está la piel, si hay callo, infección, fisura, sensibilidad vibratoria, monofilamento, reflejo aquiliano ausente, dijimos uno solo para que sea menos tiempo, y después nos fijamos si tiene el pulso, si tiene una úlcera curada, o si tiene una gangrena, o ha tenido una angioplastia o bypass. Eso es de mucha utilidad. El Wagner que ustedes ya conocen, los pies que ustedes ya conocen. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Les voy a subir todo esto a la página. Doctora, una preguntita. ¿Sí? Con respecto a la asistencia, ¿se tomó hoy? No sé. Tiene que haber un bedel que les tome la asistencia. Ah, Desconozco quién es porque no pasa por mí. Ellos le toman la asistencia a ustedes nomás y no me avisan nada. Profe, y con respecto a la ERA, ¿qué Y la fecha más o era, menos? y la era yo se las voy a poner para lunes o martes de la otra semana. Como se cuelga Bueno, el examen y ustedes entran una hora y responden, no le voy a poner en horario de clase, cosa que no perdamos la posibilidad de una clase. Y entraría hasta lo de hoy. ¿Ah? bueno, ¿Ah? gracias. ¿Listo? Doctora, El lunes o martes nos avisa, dijo, ¿no? El lunes o martes de la otra semana va a ser. Ah, está, ¿Ah? está, gracias. Sí. Doctora, o sea, 22, 23 más o menos. Y a ver, debe ser si no tengo previsto. El sábado es 20. Y sería así. No, esperen, después. La semana que viene, sí, es 15. Sería 23 o 24. Perfecto, doctora. ¿Ah? ¿la metodología para el Yo examen por va a ser a ahora. través de la plataforma? La plataforma, sí. Sí, está. Se les va a habilitar un tiempo. En general estamos dando 1 minuto por pregunta y hacemos choice porque es una forma más práctica de poder terminar rápido las correcciones. ¿Y No va a cuántas haber preguntas más o menos van a hacer, No doctora? sé todavía. Todavía no sé. Pero piensen que van a ser por lo menos 30. Ok, gracias. ¿Ah? ¿Listo, chicos? ¿Alguna Profe, pregunta? ¿y se aprueba con el 40 como clínica o No. con el 60? Se va a probar con el 60. ¿Listo? ¿Nos vamos? Gracias. Sí, profe. Bueno. Hasta luego. Sí,